¿Qué tal, mis queridos Pokémon Collectors? Espero hayan tenido una excelentísima semana. Hoy vamos a tocar un tema muy sabroso, muy interesante, que justo tiene que ver con 5 tips que les van a servir para aquellos que están en el mundo de los TCGs y aquellos que quieren incursionar en el mundo del TCG, pues no mueran en el intento, ¿no? Hay cosas muy importantes que analizar. Y si ustedes me preguntan hoy día, oye, ¿cuál es el TCG que tiene mucho más futuro? Sin duda, y de verdad lo voy a decir de esta manera, sin ofender a nadie, ya sé que todos tienen una predilección, hay quienes juegan Yu-Gi-Oh, hay quienes están metidos en el mundo de Magic, en el mundo de One Piece, pero si ustedes me preguntan cuál es realmente el TCG que tiene mucho más futuro al momento, yo les diría que es Pokémon. ¿Por qué? Han pasado ya más de 25 años y The Pokémon Company ha sabido cómo mantener el interés en su TCG. Van creando nuevas generaciones de Pokémon, han tenido muchas ideas buenas justamente para mantener el interés tanto en los coleccionistas como en los jugadores. Entonces definitivamente, desde mi perspectiva, Pokémon es el TCG que mucho ha hecho justamente por el mundo del coleccionismo, el mundo del juego. Entonces desde mi perspectiva es importantísimo. Ahora, no me malentiendan, ahí tenemos cosas que son los Racing Stars, estas partes de estos TCGs que entran en el mercado con una fuerza inconmensurable, y aquí tenemos justamente un ejemplo que, de hecho, si se acuerdan, en uno de mis videos les comenté que le pusieran mucho ojo a este TCG que es One Piece. ¿Qué tiene One Piece en común a Pokémon? Justamente es una franquicia que el TCG se crea justamente en respuesta a los 25 años que cumplía One Piece, y crearon este juego para darle como esa continuidad y justamente aprovechando la inercia que traían de la pandemia, de todos los juegos de TCG que estaban creciendo muchísimo. Entonces, a Bandai le hace falta una prueba que es la más importante, mis queridos Pokémon Collectors, que deben entender con claridad, y es la prueba del tiempo. Es un TCG que se creó, o que nace en junio del 2022 para el mercado japonés, y en diciembre de ese mismo año llega para el mercado, digamos nuestro mercado. Yo soy de México, entonces solamente el mercado en inglés o en español, que aquí solamente tenemos en inglés para One Piece. Y obviamente en ese periodo, desde esa fecha hasta hoy, obviamente si comparan 2 años de One Piece contra más de 25 años de Pokémon, pues obviamente hay una diferencia abismal. Entonces la prueba que le hace falta a One Piece es realmente mantener el interés año con año de sus seguidores, de sus coleccionistas, de sus torneos. Es decir, cómo van a implementar la estrategia para que realmente nos mantengan en ese interés hasta 5, 10, 15 años en adelante. Y eso es lo que realmente nos va a dar una visión clara de qué es lo que va a pasar con el coleccionismo de One Piece. Obviamente no estoy quitando a los demás, pero tenemos, por ejemplo, tenemos a Lorcana, que desde mi punto de vista llegó con fuerza y se ha ido apagando un poco. El mercado americano son los que han mantenido a Lorcana, pero en México, desde mi perspectiva, a menos que me esté equivocando, y justamente déjenlo en los comentarios, Lorcana inició, no terminó de despegar, ahorita está como muy estabilizado. Viene el tercer set, llegó Shimmering Skies, ya viene otro set seguramente, pero definitivamente en el mercado mexicano no se ha consolidado. ¿Qué pasa con Star Wars? Yo asumí que por ser Star Wars, que es una franquicia muy consolidada, no de TCG, sino de películas, tiene un número de merchandise altísimo, pero el TCG inició igual porque era obviamente Star Wars, llegó esa chispa inicial, lo hicieron crecer y después empezó a mantenerse, incluso a bajar. Entonces justo platicaba con un amigo por ahí y me decía que mucho el tema que ha llegado del producto que ha llegado de Star Wars ha tardado en salir. Eso quiere decir que el interés de las personas no es tan alto como lo podemos ver ahora en One Piece y en Pokémon, ¿no? Definitivamente Magic the Gathering ha tenido la idea o la estrategia de empezar a meter franquicias asociadas, por ejemplo, a juegos. Ahí les platicaba de Assassin's Creed, este tipo de franquicias que ya están muy consolidadas y que tratan de meterlas justo para recuperar el interés en los coleccionistas, en los jugadores, en toda esta parte, ¿no? Entonces, con esta introducción vamos a pasar a los 5 tips profesionales para que sean unos coleccionistas de nivel pro. El primero es: conoce los sets nuevos. Todos los sets nuevos, sin importar el TCG, tienen una dinámica que se genera por la expectativa. Viene un nuevo set y empiezas a ver las cartas que vienen, que por ejemplo para Surging Spark, que es lo que viene ahora en noviembre para nuestro mercado, pues obviamente ya viene una lista de cartas que sabes que es lo que quieres tener. Viene un Pikachu, viene Latias, esta pareja de Pokémon. Entonces es lo que empieza a llegar. Entonces justamente cuando se libera el set, ya hay una expectativa muy alta y ya hay un número de cartas que se vuelven las cartas chase, las cartas a perseguir en estos tipos de sets. Pero
¿Qué pasa con el set que estaba anterior? Que en este caso va a ser Stellar Crown. Stellar Crown está aquí, viene Surging Sparks, se lanza el último set, que en este caso hablando de Pokémon es Surging Spark. ¿Qué pasa con Stellar Crown? Empieza a bajar. Y este es un ciclo que aplica para cualquier TCG. El set nuevo empieza a desplazar al anterior. Y obviamente en la periferia de todo esto van ocurriendo los sets que se han vuelto extremadamente populares. Por ejemplo, Twilight Masquerade, que tiene el excelente Greninja EX. Es un set que va a estar circulando en la periferia, porque obviamente hay mucho interés en esa carta. Si hablamos más hacia atrás, Evolving Skies es un set que ya tiene varios años y sigue estando en la popularidad de la gente, justamente porque es un set increíble. O sea, realmente es un set increíble, pero tiene un pull rate pésimo. Sin embargo, sigue moviendo. Entonces está este ciclo y en la periferia se mueven todos los sets que van ganando popularidad, y eso es para cualquier TCG. Entonces estén siempre muy alerta de cómo se van moviendo y qué quieren coleccionar ustedes en base a los nuevos y los sets anteriores. Es la parte número 1 y el tip. El tip número 2, mis queridos Pokémon Collectors, tiene que ver con algo que se llama la volatilidad del mercado que tenemos acá en el coleccionismo de cartas específicamente. ¿Esto a qué tiende? A muchísimas cosas. El hype de los nuevos sets, también la parte que hacen los influenciadores, y aquí les dejo muchos ejemplos, por ejemplo, de cómo va cambiando. Y por qué digo que es una volatilidad, porque de un mes a otro, de una semana a otro, el mercado puede tener un vuelco completo de 360 grados. Por acá van a ver ejemplos de encabezados de diferentes creadores de contenido muy populares en el mercado del TCG, Pokémon, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos Pokémon 151. En algún momento se proyectó que iba a tener un declive completamente desastroso porque se anunció un reprint para el set de Pokémon 151. ¿Y qué pasó? Es un set que tiene ya un año y no se ha liberado ningún reprint. Entonces, evidentemente, cuando se anuncia un reprint, ¿qué pasa? Se empieza a estabilizar el mercado, todos empiezan a ponerse inquietos de, yo compré un montón y viene un producto nuevo, todo el mundo va a querer comprar a precios mucho más bajos. ¿Y qué pasa? El mercado empieza a caer. Pero si esto no sucede, empieza a subir. Y dirán, ¿pero por qué empieza a subir? Pues hay muchísimas razones, y una de ellas es que Pokémon 151, después del base set, no ha habido un set dedicado completamente a esa primera generación. Entonces, por supuesto que fue lo que inició todo esto. Pues por supuesto que Pokémon 151 va a tener un éxito, incluso con un reprint. Va a haber ahí inestabilidad en los precios y demás, pero a largo plazo Pokémon 151 es una inversión muy buena. ¿Por qué? Porque es un set increíble. Tiene a los starters, tiene obviamente a Charizard. Charizard sigue siendo el rey de los TCGs, el rey de Pokémon. Justamente todos los sets en donde Charizard está, ya sea a corto, a mediano o a largo plazo, van a ser un exitazo. Y obviamente tienes a todos los demás, a los starters, tienes ahí justamente a Bulbasaur y toda la línea evolutiva, tienes a Charmander y toda su línea evolutiva, y por supuesto pues tienes al rey de todos los Pokémon, Charizard. Entonces tienes ahí obviamente a Squirtle y toda su línea evolutiva. Pues por supuesto que tiene todo lo necesario para hacer un set increíble. Entonces no se desanimen si ven que en algún momento sube y bajan los precios. Los precios son, ahora sí, como decía este grupo de los 80, yo tengo una bolita que sube y que baja. Lo mismo pasa con el mundo del TCG. Hoy están arriba, hoy están abajo. Entonces tienen que aprender a entender esa volatilidad y cómo sacarle provecho. Es el tip número 2, la volatilidad del mercado, mis queridos Pokémon Collectors. Y por supuesto, esto no tiene nada que ver con el mercado de coleccionismo, tiene que ver con el mercado en general, el bienes raíces, lo que sea. Este tipo de volatilidad y cambios en el mercado, que fue en el tip anterior, ahora lo llamamos aprovecha las oportunidades. ¿Qué pasa? Cuando hay esta inestabilidad en el mercado, están los precios por arriba y viene alguna cosa, se anuncia un reprint y se va para abajo, pum, 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 pum. Si tú eres coleccionista, aprovecha esa oportunidad del declive en el precio para comprar justamente las cartas que te gustan, justo para que tu colección empiece a crecer. Por ejemplo, si yo no tuviese hoy la carta Special Rare de Pokémon 151 de Charizard y la quiero para mi colección, pues justamente voy a aprovechar esa oportunidad de comprarla cuando está en su precio más bajo, para poderla comprar en un precio asequible, en un precio razonable, y ya sé que esa carta a futuro, después de que pase todo ese periodo de inestabilidad, va a volver a subir. Entonces justamente tienes una carta que tiene un valor intrínseco ya alto, aunque en el mercado en ese momento sea bajo,
pero sabes que tiene un potencial altísimo para que eventualmente pueda tener ese interés que tú quieres, porque es una carta excelente. Todas las cartas de Charizard son excelentes. Blastoise tiene cartas espectaculares. Entonces obviamente aprendan a ver esas oportunidades, y si ustedes quieren vender, pues justamente vendan cuando esté mucho más alto el mercado, pero esto requiere paciencia y requiere estar revisando este tipo de videos justamente que les tratan de explicar cómo funciona la dinámica del mercado del coleccionismo de cartas. Entonces aprendan a aprovechar esas oportunidades, es clave en el mundo del coleccionismo de cartas. Esto nos lleva, mis queridos Pokémon Collectors, al tip número 4. Es decir, no todos los TCG se coleccionan de manera similar. No todos los mismos pasos que se usan para coleccionar se aplican a todos los TCGs. Les digo, Pokémon no puede ser comparado con One Piece porque tienen una diferencia temporal extremadamente larga. Pokémon es este monstruo de experiencia y One Piece tiene esta experiencia en el mundo del TCG. Pero justo ¿qué nos ha enseñado Pokémon y el coleccionismo de este tipo de cartas a lo largo del tiempo? Hay sets muy importantes, hay cartas que se vuelven raras con el tiempo. ¿Por qué? Porque son parte de un momento específico de la evolución de ese TCG. Por ejemplo, algo que a mí me gusta coleccionar mucho de One Piece es justamente esto, miren. Una de las partes, digamos, que están envueltas en el mundo del coleccionismo de cartas son los torneos. Aquellos que nos gusta jugar, justo creo que por ahí les comenté que por fin logré un lugar para el regional de diciembre de One Piece. A ver qué tal me va, espero que me vaya bastante bien, pero pues tengo que ir a practicar, ¿no? Pero justo ¿qué pasa? Este tipo de sobres, por acá los voy a acercar un poquillo, son parte histórica de esos torneos que se van generando para un TCG. Actualmente, digamos, el valor intrínseco tiene que ver justo porque son de un torneo y tienen este stamp especial justamente para que puedas hacer brillar tu deck. Pero ¿qué pasa a la larga? Es decir, a largo plazo siempre es una buena opción de coleccionismo. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque son cartas que se generan para un evento específico y con el tiempo adquieren un valor distinto. ¿Por qué? Porque ya no hay reprints de este tipo de sets. Es decir, de una carta, por ejemplo, las cartas George que vienen en un empaque sellado, pues se generaron para un torneo, para un periodo específico durante una expansión, y después ya van recambiando esas cartas. Y por supuesto que esas cartas pasan a ser parte de ese histórico del TCG. Entonces, por supuesto que este tip número 4 es entender que cada TCG se colecciona de manera distinta. Si hablamos de Pokémon, por ejemplo, hay cartas ya muy específicas que se vuelven las cartas Chase, pero alrededor de todas esas cartas Chase hay muchas cartas que deben ser importantes porque tienen que ver con un Pokémon muy importante que no tiene en ese momento un valor tan alto, pero a largo plazo por supuesto van a cambiar. O qué pasa con las cartas promocionales, por ejemplo las diferentes ediciones, las ETBs de Pokémon Center que traen este estampe específico del Pokémon Center, a largo plazo van adquiriendo un valor distinto justamente por este potencial en cuanto a las cartas que tiene incluido cada set. Entonces aprendan a ver cómo cada diferente TCG se colecciona de manera distinta por el tiempo que tienen en el mercado. Entonces ahí chequense de otro tipo oculto. Si están coleccionando One Piece, empiecen a coleccionar este tipo de cosas selectas entre un torneo, un evento especial, justamente porque eso a la larga puede tener un valor muy importante si Bandai sabe cómo mantener el interés de su TCG en el gusto del público. Y ese fue el tip número 4. Y vámonos al tip número 5, mis queridos Pokémon Collectors. El tip número 5, mis queridos Pokémon Collectors, tiene que ver con un aspecto que es clave. El coleccionismo es un hobby caro, muy caro, carísimo. O sea, ustedes han visto videos de diferentes creadores de contenido. O sea, hay cartas que llegan a valer decenas de miles de dólares. Y si lo trasladamos a pesos mexicanos, estamos hablando del valor de un coche, 100,000, 200,000 pesos. Y ustedes dirán, pero ¿por qué son tan caras? Yo, desde mi perspectiva, sí veo el coleccionismo como si tú coleccionaras arte. Obviamente si hablamos de pinturas, pues estamos haciendo un comparativo que son pinturas que tienen 100 años, 200 años de existencia, y estamos hablando contra un mercado que tiene 25 años de existencia en su mejor caso, como Magic the Gathering. Pero al final, desde mi perspectiva, sí se vuelven obras de arte. Si ustedes me preguntan, y creo que la vez pasada se los mostré, cuando yo veo este tipo de cartas, definitivamente yo las veo desde mi perspectiva como una obra de arte.
Acá tenemos a los starters. Ya no saqué el buen Charizard, pero definitivamente desde mi perspectiva esto para mí es completamente una obra de arte. Justamente hay un ilustrador, un trabajo detrás de esto que justamente nos ayuda a entender un poquito y apreciar el mundo del coleccionismo, y es por ello que estamos buscando este tipo de cosas, ¿no? De cartas, justamente para hacerlos parte de nuestra colección. Entonces definitivamente algo que deben considerar, partiendo de que es un hobby extremadamente caro y se puede salir de control, tienes que analizar tu presupuesto y definir qué es lo que quieres coleccionar. Uno no puede coleccionar todo. Si tienes el dinero, pues colecciona todo sin ningún problema, pero si no, sí tienes que establecer un presupuesto, apegarte a él y aprovechar las oportunidades justo para que no vaya a ser un descontrol y termines teniendo problemas y teniendo que vender tu colección lo más rápido posible y obviamente con pérdidas. Entonces es el tip, yo creo que más importante, porque todo lo que tiene que ver arriba es con el análisis del mercado, pero este tip básicamente va a permitir, así como One Piece puede ser un TCG longevo y que avance por muchos años, este tip te puede obviamente dar la oportunidad de que puedas ser un coleccionista y que puedas ser coleccionista por muchísimos años. Entonces, mis queridos Pokémon Collectors, si les gusta este video, pues déjenmelo saber en los comentarios y yo con gusto seguiré haciendo este tipo de videos con análisis de cómo funciona el mercado, para que ustedes, mis queridos Pokémon Collectors, como parte de esta comunidad, podamos seguir creciendo. Y obviamente también déjenme sus puntos de vista acá, si consideran que hay algún tip que omití o alguno que es más importante de los que yo incluí, déjenmelo saber y con todo gusto retomamos el tema y nos ponemos a conversar al respecto. De momento se despide su amigo Pokémon Collector y les dejo con este video, y no olviden que sigue ahí el sorteo activo de los 500 seguidores. Denle like, ahí están las bases en los videos, no olviden participar para que al llegar a los 100 y pico de likes podamos hacer el sorteo que tengo preparado para ustedes. Hasta luego mis Pokémon Collectors y que tengan una excelente semana. Hasta luego.